Descomposición en factores de una expresión algebraica. Factorizar una expresión algebraica consiste en escribirla como un producto. Cuando realizamos las multiplicaciones, en el caso 1, 2x por x cuadrado menos 3x más 2, obtenemos 2x al cubo menos 6x cuadrado más 4x. En el caso 2, el binomio x más 7 multiplicado por x más 5 nos da x cuadrado más 12x más 35. En el caso de los miembros de la izquierda, decimos que cada uno de los trinomios está descompuesto en dos factores. Entonces vemos que las expresiones de la izquierda son los factores y las de la derecha son las expresiones a factorizar. Es decir, la factorización es el proceso inverso de la multiplicación, o bien es el proceso mediante el cual encontramos los factores que componen a una expresión algebraica. En primer caso tenemos el factor común monomio. Factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. Por ejemplo, si quisiéramos factorizar 12x más 18y menos 24z, en primer lugar nos damos cuenta que los coeficientes tienen un factor que se repite en cada uno de ellos, que en este caso es 6. Por lo tanto, el factor común entre los coeficientes es 6. En este caso, las letras o factores literales no tienen un factor común debido a que son 12x, 18y y 24z. O sea, el trinomio arriba mostrado se podría escribir como 6 por 2x más 6 por 3y menos 6 por 4z. Extrayendo el factor común me quedaría que este trinomio es 6 que multiplica al siguiente trinomio, 2x más 3y menos 4z. Este proceso también se lo puede completar extrayendo el factor común y dividiendo cada término del polinomio original entre ese factor común. Observen ustedes que si dividen 12x para 6, le va a dar 2x. 18y entre 6 le va a dar 3y. Y 24z entre 6 le va a dar 4z. Ejemplo número 2. Factorice 5a cuadrado menos 15ab menos 10ac. Nuevamente tenemos un factor común entre los coeficientes que es 5 y entre los factores literales es a. Por lo tanto, esta expresión la podríamos poner como 5a por a menos 5a por 3b menos 5a por 2c. Nos damos cuenta que el factor común es 5a. O bien dividimos cada uno de los términos del polinomio original entre el factor común obteniendo 5a cuadrado dividido para 5a obtengo a, que es el primer término dentro del paréntesis. Continúo, menos 15ab partido entre 5a obtengo 3b, que es el segundo término dentro del paréntesis, menos 10ac partido por 5a obtengo 2c, que es el tercer término dentro del paréntesis. Vamos a ver ahora cómo reconocer principalmente un trinomio cuadrado perfecto. Se trata de un trinomio que tiene dos términos que son cuadrados perfectos y el término central corresponde al doble producto de las raíces de aquellos términos. Por ejemplo, factorizar 9x cuadrado menos 30x más 25. Primero, hallamos la raíz del principal del primer término que es 9x cuadrado y que corresponde a 3x. Hallamos la raíz principal del tercer término 25, que en este caso corresponde a 5. En este caso comprobamos que 2 por 3x y por 5 me da a mí 30x y esto corresponde al segundo término. Por lo tanto, la factorización de 9x cuadrado menos 30x más 25 es 3x menos 5 por 3x menos 5 o lo que es lo mismo 3x menos 5 elevado al cuadrado. Este proceso se completa poniendo las raíces con el signo del término central, todo esto elevado al cuadrado.
Finalmente, la diferencia de cuadrados o la diferencia de dos cuadrados, como su nombre lo indica, es la diferencia de dos expresiones que son cuadrados perfectos. Se factoriza como el producto entre la suma de sus raíces por la diferencia de las mismas. Pasemos a ver un ejemplo sencillo. Factorizar 9x cuadrado menos 16y cuadrado. Para el primer término, 9x cuadrado se factoriza como 3x por 3x, o bien la raíz cuadrada de 9x cuadrado es 3x. El segundo término es 16y cuadrado, que se factoriza como 4y por 4y, o bien la raíz cuadrada de 16y cuadrado es 4y. Luego, el proceso de factorización de 9x cuadrado menos 16y al cuadrado se completa como 3x más 4y por 3x menos 4y. Note usted que son dos factores en los cuales en uno de ellos se suman las raíces y en otro de ellos las raíces se restan. Por eso de esta manera se factoriza una diferencia de cuadrados.